Hola, somos el grupo de los tremátodos y les vamos a hablar sobre el parásito Toxocara canis. Toxocara es un gusano redondo intestinal el cual pertenece al filo de los nemátodos. Se sabe que los gusanos adultos son de color rosa, tienen forma cilíndrica y en la parte anterior del cuerpo presentan una boca la cual está provista de 3 labios bien desarrollados y unas aletas. Entre las diferencias de los machos y las hembras, sabemos que la diferencia más prominente es en el tamaño. Los machos miden de 4 a 6 centímetros y las hembras de 6 a 10. Además, se sabe que la parte posterior del macho es curvada, con papilas caudales, mientras que la parte posterior de la hembra es recta y termina en punta. El ciclo biológico de la Toxocara canis empieza cuando los huevos son eliminados a través de las heces de los perros infectados al medio ambiente, en donde son fertilizados, ya que el suelo es un gran reservorio. Estos huevos son fertilizados y evolucionan hasta ser larvas juveniles. Estas larvas pueden subsistir en el suelo de 1 a 3 años. El perro se infecta cuando ingiere los huevos por vía oral o también por ingerir animales infectados. Estos huevos llegan al intestino delgado, se incuban y eclosionan las larvas L2 en el duodeno, las cuales atraviesan la mucosa intestinal hasta llegar a la circulación y al hígado. Continúan circulando por el torrente sanguíneo y llegan al corazón, pulmón y tráquea. Cuando el perro tose, las larvas suben por la tráquea y son nuevamente deglutidas y regresan al intestino delgado, donde alcanzan la madurez sexual y pasan al estadio adulto. Las hembras de Toxocara, luego de ser fertilizadas, depositan los huevos en el intestino delgado, los cuales no están fecundados. Estos huevos son eliminados a través de las heces y se desarrollan en el suelo, para nuevamente continuar con el ciclo biológico. Con respecto a la transmisión, este parásito se encuentra dentro del grupo de los enteroparásitos acáridos, que son capaces de infectar al humano accidentalmente, y es por eso que la toxocariasis es considerada una enfermedad zoonótica. El humano puede infectarse a través de la ingesta de huevos embrionados e infectivos que están presentes en el suelo contaminado, verduras crudas o alimento contaminado con heces de perros, o a través de hospederos transportadores infectados. Posteriormente, los huevos llegan al intestino delgado del humano, eclosionan y salen las larvas L2. Estas penetran la pared intestinal y luego se van a diferentes órganos y tejidos, como por ejemplo el hígado, el corazón, los pulmones, el cerebro, los músculos y los ojos. Pero estas no pueden evolucionar al larva adulto en el hospedero occidental, entonces permanecerán en esa forma larvaria, ocasionando un síndrome de larva migrans. Con respecto a la infección en perros, el Toxocara canis también se puede transmitir a través de la ingesta de los huevos infectivos mediante los hospederos transportadores, que son los mamíferos pequeños, como por ejemplo los conejos, esto mediante la ingesta de su carne. Luego de que los perros ingieran los tejidos de estos huéspedes, las larvas llegan a su intestino delgado, donde realizan toda la migración, se convierten en adultos y luego la hembra empieza a poner sus huevos. En las perras en gestación avanzada, el estadio ingestado se reactiva y pueden transmitir el parásito a la cría vía transplacentaria o transmamaria. En cuanto a los signos clínicos, estos se presentan principalmente en cachorros y animales jóvenes, ya que durante la migración este parásito pasa por el hígado, corazón y pulmones de los animales y se pueden presentar con tos, con descargas nasales y lesiones en estos órganos. Cuando la infección es más severa, los parásitos se acumulan en el intestino y el estómago, provocando alteración en la digestión. Se presentan como vómitos a través de los cuales el animal elimina los parásitos, diarreas con mucosidad, que ocasionan deshidratación y distensión abdominal con dolor. En animales adultos se desarrolla la fase crónica y se presenta como un cuadro de desnutrición a pesar de tener una buena alimentación, y esa alteración se da a nivel del intestino, lo cual impide la absorción adecuada de nutrientes en los alimentos y se puede manifestar en un pelaje áspero y opaco, pérdida de apetito y poco interés por actividades. Métodos de diagnóstico. El diagnóstico de Toxocara canis depende del ciclo biológico. Como se mencionó previamente, el canino se infecta al ingerir los huevos infectivos por vía oral.
los cuales viajan al intestino donde se incuban y eclosionan en el duodeno. Las larvas atraviesan la mucosa intestinal y viajan a diferentes órganos, incluyendo el pulmón. Luego de llegar al pulmón, los canes tosen, permitiendo reingerir las larvas y llegan al intestino delgado, donde se depositan los huevos, los cuales son eliminados por las heces. Es por esta razón que en el caso de los animales, el Toxocara canis puede ser diagnosticado por métodos coproparasitológicos. Según Kaminsky, se debe de realizar un examen microscópico donde se evalúe la consistencia, presencia de moco, sangre, etc. Un examen de heces directo y una prueba de flotación. Para el examen directo, Kaminsky recomienda que se utilice 2 miligramos de las heces en un frotis con solución salina y otro con Lugol. Luego se lleva a observar al microscopio. Con este método se espera observar las larvas y o quistes para la identificación del parásito y recuento de los huevos. Adicionalmente, se recomienda realizar una técnica de diagnóstico por prueba de flotación. Para esta prueba se realiza una suspensión de cada muestra de heces en agua destilada mezclada con solución salina hipotónica. Luego de mezclar las muestras, se espera 1 hora para que se dé la flotación. Otra opción es utilizar la centrífuga. Finalmente, se vierte en un portaobjetos para visualizar al microscopio con una magnificación de 10x o 40x. En cuanto a la epidemiología, el Toxocara canis es una de las zoonosis con mayor prevalencia a nivel mundial, con 13.9% en Estados Unidos y 47.5% en Colombia. En Perú, la prevalencia varía de acuerdo al nivel socioeconómico y a la ubicación geográfica del país. Se han encontrado seroprevalencias de 7.33% en Lima, donde 8 de 10 parques están contaminados, 22.5% en 3 comunidades rurales del distrito de Canta, 27.9% en el distrito de Perené, 32.4% en el distrito de Morrope y 46.7% en niños de las escuelas en el distrito de San Juan del Lurigancho. La zoonosis está relacionada no solo con el contagio por perros, sino la contaminación ambiental con huevos de Toxocara en lugares públicos o espacios sociales, como parques. Además, se encontró que en Huánuco hay una prevalencia de 80%, en Ica, en Chincha Alta, 47% y en Cusco de 45%. Como parte de la enfermedad que se desarrolla en el humano, se encuentra el síndrome de larva migrans visceral. Este se presenta con mayor frecuencia en niños de 2 a 7 años, provenientes de lugares altamente contaminados con huevos de Toxocara, cuyos antecedentes mayormente es la ingesta de tierra o el contacto con heces de cachorros. En el humano se va a dar la formación de granulomas. Los granulomas son pequeñas áreas de inflamación que se forman como un mecanismo de defensa que incentiva al cuerpo a aislar a los invasores extraños, como bacterias, hongos o parásitos, y evitar que se propaguen. Los granulomas son encontrados con mayor frecuencia en el hígado debido a la circulación a través del intestino hacia el hígado, por donde pasa la larva, y cuando la carga infectiva es alta, cuando son muchas larvas, llegando a superar la capacidad de defensas del hígado, esta larva continúa migrando a otros órganos o vísceras, como pulmones, cerebro u ojos, alojándose ahí y formando estos granulomas. Los síntomas son dolor abdominal, pérdida gradual del apetito, fiebre, tos, sibilancias respiratorias, asma y crecimiento excesivo del hígado y vaso, que se conoce como hepatoesplenomegalia. Luego tenemos el larva migrans ocular, que suele ocurrir en niños mayores de 5 años y adultos jóvenes. Tiene una duración promedio de 12 meses hasta 6 años y se produce por la infección con una pequeña cantidad de larvas, ya que dicha cantidad no es suficiente para desarrollar una respuesta inmunológica adecuada, que puede impedir la migración del parásito al ojo. La migración de la larva en el globo ocular produce una respuesta inflamatoria que puede ocasionar desprendimiento parcial o total de la retina, lo que resulta en la pérdida de visión.
Los síntomas más frecuentes son disminución de la agudeza visual, uveitis, que es un tipo de inflamación ocular, estrabismo, miodesopsias, conocidas como moscas volantes, dolor ocular, leucocoria y picazón de los ojos. La neurotoxocariosis es otro subtipo de esta migración de la larva y se caracteriza por la presencia de síntomas muy leves o inespecíficos, como convulsiones en ciertas partes del cuerpo o en todo el cuerpo, meningitis, desórdenes de comportamiento y déficit neurológico, o inclusive la neurotoxocariosis puede ser asintomática. La razón por la que los síntomas son inespecíficos es que cuando las larvas de Toxocara llegan al cerebro, estas no están encapsuladas, sino que están libres, y al igual que en los órganos mencionados anteriormente, van a hacer una migración atrofiando el tejido nervioso y dejando lesiones inflamatorias a su paso. Luego está la toxocariosis encubierta, que puede ocurrir en individuos de cualquier edad y se caracteriza por síntomas muy inespecíficos, que no encajan en ninguna de las categorías anteriores. Y aquí se presentan problemas pulmonares como asma, bronquitis, neumonitis, los ganglios linfáticos inflamados, y esto se evidencia con la presencia de protuberancias en el cuello, por las axilas, clavícula o la ingle principalmente. También se presentan problemas como inflamación muscular, dolor corporal, debilidad crónica, dolor abdominal, etc. Y problemas dermatológicos como urticaria crónica, que se caracteriza por la presencia de manchas o áreas de inflamación rosáceas acompañadas de un intenso picor. Y también tenemos la toxocariosis asintomática, que esto ocurre la mayor parte del tiempo porque se sugiere que la mayoría de las infecciones por Toxocara canis son asintomáticas. Para el control y prevención es importante lavarse las manos después de cualquier actividad al aire libre o después de cualquier interacción con los animales y antes de ingerir la comida para prevenir la toxocariasis. En el caso de los animales, se debería llevar un control de desparasitación del perro, limitar el acercamiento de la mascota con perros que no tengan dueño, también evitar que las mascotas ingieran tierra u otra materia contaminada con los huevos de Toxocara. A la vez, cuidar la higiene y desinfección del lugar donde duerme y las zonas donde frecuenta la mascota, eliminando diariamente los excrementos. Si es posible y económicamente viable, conviene hacer un examen de materia fecal para diagnosticar la presencia o no de este u otro helmintos. A continuación, les hablaremos acerca de nuestro reporte de caso, el cual se dio en un canino de raza mestiza de 2 meses con síntomas y signos clínicos relacionados a la toxocariasis. Se observa un contenido de eritrocitos de 3.270.000 eritrocitos por microlitro, un valor que está por debajo de los niveles normales. El contenido de hemoglobina y el porcentaje de hematocrito también están por debajo de los niveles normales. Hemoglobina 6.5 gramos por decilitro y hematocrito 21.6%. El volumen corpuscular medio, BCM, está dentro de los valores normales con 66 femtolitros y se utiliza para indicar el tamaño promedio de los glóbulos rojos. La hemoglobina corpuscular media se encuentra más baja de lo normal, con 19.6 picogramos, y esta lo que indica es la concentración de hemoglobina por glóbulo rojo, que en este caso es menor de lo que debería ser, y esto se produce cuando hay niveles bajos de hierro en sangre, es decir, anemia. Y la concentración de hemoglobina corpuscular media, CHCM, se encuentra en 30.1 gramos por decilitro, que está en el límite inferior de lo que se espera. Y en esta prueba se indica hipocromía, que quiere decir que los eritrocitos tienen menos color de lo normal. Y esto sucede porque no hay suficiente cantidad de hemoglobina, que es el pigmento de la sangre. También hay presencia de anisocitosis leve, que es cuando los eritrocitos presentan diferentes tamaños o diámetros,
y también se encontró poiquilocitosis leve, que significa que hay un aumento en el número de glóbulos rojos con formas anormales. La cantidad de eritrocitos disminuyó a 2.130.000 eritrocitos por microlitro, mucho más, y la hemoglobina 4.6 gramos por decilitro y el porcentaje de hematocrito 14.1% también disminuyeron. Luego el BCM se mantuvo en 66 femtolitros, el CHCM aumentó un poco más con 32.6 gramos por decilitro y el HCM también aumentó un poco con 21.6 picogramos, pero no fue lo suficiente para alcanzar los niveles normales. Aumentaron los niveles de eritrocitos, hemoglobina y hematocrito. Eritrocitos 4.710 eritrocitos por microlitro, hemoglobina 10.7 gramos por decilitro y hematocrito 34.5%, pero aún no llegando a alcanzar los niveles normales. El valor de BCM aumentó hasta 73%, colocándose dentro del parámetro, y con HCM también ocurrió lo mismo, que aumentó hasta 22.7 picogramos. Y CHCM bajó hasta 31 gramos por decilitro. Las cantidades de eritrocitos, hemoglobina y hematocrito siguieron aumentando hasta posicionarse dentro de los parámetros esperados. Eritrocitos 6.980.000 eritrocitos por microlitro, hemoglobina 15.6 gramos por decilitro y hematocrito 45.90. El valor de BCM vuelve a aumentar y a ser 66 femtolitros, saliéndose de lo esperado. HCM, el valor se reduce un poco, pero aún se mantiene con 22.3 picogramos, y CHCM se encuentra también dentro de lo esperado, pero en este caso aumentó un poco hasta 34 gramos por decilitro. Se obtuvo un porcentaje de leucocitos neutrófilos y segmentados por encima de los niveles normales, leucocitos 36.080 leucocitos por microlitro, neutrófilos 84%, segmentados igualmente 84%, y los linfocitos están por debajo de lo que debería ser con un 8%. La cantidad de leucocitos se redujo considerablemente hasta 5.400 leucocitos por microlitro, y el porcentaje de neutrófilos y segmentados fue 59 para ambos, estabilizándose hasta alcanzar los niveles normales. Los linfocitos se aumentaron considerablemente, llegando a 36%. Los valores de leucocitos, neutrófilos y segmentados siguen aumentando hasta pasar los niveles normales. Leucocitos 26.000 leucocitos por microlitro, neutrófilos y segmentados 85%. Los linfocitos disminuyen hasta llegar al 15%. Los valores de leucocitos, neutrófilos, segmentados y linfocitos se estabilizan. Leucocitos, 1290 leucocitos por microlitro, neutrófilos y segmentados 64% y linfocitos 23%. La cantidad de plaquetas se encuentra por debajo de los parámetros esperados con un valor de 108.000 plaquetas por microlitro. Se redujo el número de plaquetas considerablemente hasta 33.000 plaquetas por microlitro. Se detectó igualmente hipocromía y anisocitosis, pero ya no a un nivel leve. El número de plaquetas aumentó considerablemente hasta 441.000 plaquetas por microlitro. El nivel de plaquetas disminuye hasta posicionarse dentro de los valores adecuados con 132.000 plaquetas por microlitro. En los resultados de este primer examen bioquímico se tiene que el aspartato, aminotransferasa y la fosfatasa alcalina exceden los intervalos normales con 77 unidades por litro y 350 unidades por litro respectivamente, y la albúmina se encuentra por debajo de los intervalos normales con 2.6 gramos por decilitro. Además, los niveles de alanina, aminotransferasa, proteínas totales, globulinas, sí se encuentran dentro de los niveles adecuados, estando las globulinas en el nivel máximo de 3.5 gramos por decilitro. En la tercera y última prueba bioquímica, los resultados que se obtuvieron fueron que la bilirrubina directa disminuyó considerablemente, con un valor de 0.2 miligramos por decilitro. En el caso de la fosfatasa alcalina, esta aún continúa sobrepasando bastante los valores normales, con un valor de 144.4 unidades por litro. Además, las proteínas aumentan a 9.4 gramos por decilitro, de lo que ya estaban en los valores normales en la prueba bioquímica anterior. Además, el coeficiente de urea, creatinina, excedió los valores adecuados, llegando a 80. Además, se observó una hemólisis, igualmente se observó suero lipémico.
La prueba inmunológica que se realizó fue la prueba de SNAP 4DX y en esa prueba se pudo descartar algunos parásitos como la Tirofilaria imitis, anticuerpos contra Anaplasma phagocytophilum, Borracella burgdorferi y Ehrlichia canis, para los cuales ninguno de los 4 parásitos se pudieron detectar los antígenos. Por último, se realizó una ecografía en donde se observaron ciertas características en la que se evidenció una hepatomegalia, una hepatopatía y la presencia de sedimento biliar de tipo celular y aspecto mucoide, el cual estaba adherido a la capa interna de las paredes de la vesícula biliar. Asimismo, se observó un sedimento en esta. En cuanto al tracto gastrointestinal, el estómago se mostró con escaso contenido de gas, al igual que el duodeno. El peristaltismo gastrointestinal tiene una frecuencia e intensidad aparentemente normales. También sabemos que estas observaciones podrían indicar una enterocolitis leve, la cual se asocia con la presencia de estructuras tubulares que se describen como ecogénicas y transónicas, las cuales se encuentran en varios segmentos del yeyuno y podrían confirmar una parasitosis por nemátodos. También se sabe que este contenido luminal parasítico no va a generar la obstrucción parcial o total de los segmentos intestinales. Como tratamiento antiparasitario contra toxocariasis y otros nematodos en perros, se usan sobre todo antihelmínticos de amplio espectro, como los benzodiazoles, en donde encontramos fármacos como el albendazol, el febantel y el fenbendazol, además de los endectocidas como la famosa ivermectina. Y con respecto a las dosificaciones, se da fenbendazol a dosis de 50 mg por kilo por vía oral cada 24 horas durante 3 días. Ivermectina con pibantel a dosis de 0.2 a 5 mg por kilo por vía oral una vez al día cada 30 días. Y bueno, con respecto al tratamiento en cachorros, si es que estos se encuentran infectados, es recomendable iniciar el tratamiento conjuntamente con su madre. Ya, esa es la parte de la prueba inmunológica. La prueba inmunológica que se realizó fue la prueba de SNAP 4DX y en esa prueba se pudo descartar algunos parásitos como la Tirofilaria imitis, anticuerpos contra Anaplasma phagocytophilum, Borracella burgdorferi y Ehrlichia canis, para los cuales ninguno de los 4 parásitos se pudieron detectar los antígenos. La toxocariasis es una enfermedad zoonótica distribuida mundialmente por el parásito Toxocara. En gatos es Toxocara catni y en perros T. canis. En el caso de Toxocara canis, los humanos pueden ser contagiados por la ingesta de los huevos infectivos. Los signos y síntomas en los perros se pueden manifestar como distensión abdominal, peritonitis, diarrea, vómitos, obstrucción intestinal, ruptura intestinal, etc. En relación al caso de Mía, ella solo exhibió la presencia de los parásitos en las masas intestinales. La cantidad de parásitos no fue suficiente para ocasionar una ruptura o un bloqueo completo. Sin embargo, las características observadas en la ecografía coinciden con la migración que hace la larva L2 cuando pasa por la circulación portal, a través de lo cual llega al hígado y se muestra una hepatomegalia, lo cual sí podría indicar que la infección de Mía fue masiva. Además, por lo que se menciona que la infección, los parásitos se encontraron en el intestino, provocando diferentes cuadros clínicos digestivos con los vómitos, a través del cual el animal elimina los parásitos. Y el dueño de Mía sí menciona que al final del cuadro clínico ella vomitó los parásitos. Además, se observa que en el primer hemograma realizado, la cantidad de eritrocitos, hemoglobina y el porcentaje de hematocrito están por debajo de los valores normales, lo cual coincide con la acción hematófaga del parásito. Puesto que al destruir los enterocitos de la mucosa intestinal, la larva también está destruyendo los vasos sanguíneos, entonces se produce hemorragia, donde el animal pierde sangre y puede producir anemia. También se está perdiendo una importante cantidad de sangre durante el tiempo que el parásito permanece dentro del intestino. Además, los niveles de las células blancas como leucocitos, neutrófilos y segmentados, por encima de los valores normales, señalan una severa infección. En cuanto al nivel de plaquetas, también fue bajo. Se asocian los niveles de plaquetas a la disminución de esta en la médula, es decir, que se relaciona con algunos tipos de anemia, como se mencionó antes, que es lo que detectaron al canino en los primeros hemogramas. Las trombocitopenias suelen estar asociadas a las enfermedades infecciosas, tales como la erliquiosis, por eso se le hizo a la mascota un examen serológico para el descarte de algunos parásitos.
A medida que iba avanzando el tratamiento, Mia fue respondiendo mucho mejor en lo que refiere a los niveles de hemoglobina, la cantidad de células de defensa y nivel de plaquetas. Más específicamente, para un tratamiento adecuado se debe utilizar antihelmínticos de amplio espectro como los benzimidazoles, en especial el febendazol, el cual se suministra en dosis de 50 miligramos por kilogramo de peso, mediante vía oral en un intervalo de 24 horas por 3 días. En el caso de Mia se utilizó praziquantel, en el cual se utiliza la dosis de 5 a 12 miligramos por kilogramo de peso. El caso no menciona la dosis que utilizó en Mia, pero debió de ser en intervalo establecido para así lograr tener el efecto deseado. Es recomendable la combinación de felbendazol y praziquantel como dosis única para el control de los nematodos y cestudos en dosis de 100 miligramos por kilo de peso de felbendazol y 5 miligramos de praziquantel. Y se ha demostrado que esta combinación es efectiva contra Toxocara canis. Debido a la gran prevalencia de toxocariasis canina y humana alrededor del mundo, se destaca la gran importancia del control y prevención de este endoparásito en lugares con mayor prevalencia y en los hospederos que generan un riesgo en la salud pública. Por esta ocasión, luego del diagnóstico y tratamiento de Mia, se le administró 1/8 de tableta de Fripets, el cual es un antiparasitario interno nematicida que deriva del pirantel y tenicida del praziquantel. Este fármaco es un inhibidor de la colinoesterasa y actúa despolarizando la unión mioneural del parásito. En cuanto al diagnóstico, normalmente se opta por un examen coprológico de flotación y sedimentación y se basa en la demostración de los huevos en las heces, los cuales son de forma globular, marrones y poseen una cáscara gruesa y rugosa. El Toxocara canis es el parásito zoonótico con más prevalencia mundialmente, a pesar de tener métodos de control y prevención accesibles y de fácil aplicación. En las infecciones patentes, los gusanos Toxocara canis adultos viven en el intestino de los perros y otros cánidos, poniendo huevos que pasan a las heces y contaminan el medio ambiente. Dentro de estos huevos se desarrolla una larva de tercera etapa, después de la cual los huevos son infecciosos, gracias a las condiciones ambientales óptimas. Este proceso de embrión suele tardar varias semanas. Las razones principales del control de Toxocara canis son reducir los efectos de gusanos en perros y prevenir la infección humana. Las medidas de control intentan evitar o reducir la contaminación del medio ambiente con los huevos de Toxocara canis. Gracias.